Buen día, alumnos del Centro de Estudio Lerdo Contemporáneo. Continuando con estos videos interactivos, el día de hoy vamos a ver el tema de los movimientos de liberación nacional, que es un poco más adentrado al tema del día de ayer, que fue la descolonización de África. Bueno, nos dice que se llama un movimiento de liberación nacional a un grupo de cambios que emanan de una región con tintes nacionalistas y que al mismo tiempo pretenden la independencia política, económica o religiosa de un país. Por lo general denuncian distintas formas de opresión en las que se encuentran bajo los regímenes coloniales en razón de su origen étnico, religioso y social. Bueno, primero para tomar en cuenta sobre un movimiento, pues sabemos que es un grupo determinado de personas, los cuales en este caso, cuando hablamos de liberación nacional, pues es que ya no quieren estar en esa represión o esa opresión en cuanto a otros países intervengan. El día de ayer vimos en África sobre la explotación que estaban teniendo tanto de los recursos que tenía el país como de los habitantes que tenían los mismos. En este caso, cuando hablamos de un movimiento así, pues puede influir tanto lo religioso, lo étnico, lo social, lo racial, etcétera. Bueno, nos dice que comúnmente los movimientos de liberación nacional buscan la libertad, independencia o emanciparse de los yugos políticos o económicos de los países desarrollados de los que han sufrido siglos de explotación. Su objetivo son las empresas multinacionales, quienes son el rostro del imperialismo. Aquí haciendo un pequeño paréntesis, pues debemos demostrar que cuando se quiere hacer un movimiento como liberar a una nación, pues se tiene que hacer en las empresas fundamentales que dan la imagen al mundo. ¿Para qué? Pues para que sean tomados en cuenta, para que se escuche su voz y para que puedan llegar a un acuerdo. Nos dice que hay movimientos que se han denominado de liberación nacional, pero no necesariamente buscan la independencia de un país, sino justicia social, como en el caso de México, donde nació el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vimos en su cuarto semestre, en 1994, surgiendo como un movimiento de carácter político y militar, inspirado en las teorías de Emiliano Zapata, Carlos Marx y el socialismo. Pues aquí vemos cómo intervienen las diferentes ideologías para modificar la manera de vivencia de un país. ¿A qué nos referimos? A que no necesariamente como África querían una independencia, se le puede llamar independencia para hacer mención a la liberación nacional, sino también puede ser para terminar con injusticia, para quitar a muchos políticos del poder que no están ejerciendo bien su cargo, para declarar más derechos, igualdades, democracia, etcétera, etcétera. A eso es a lo que nos referimos un poco con lo de los movimientos de liberación nacional. Nos dice que la mayoría de los movimientos de liberación nacional estaban en contra de las potencias o colonias dominadoras, enajenadoras, que tenían el control de pueblos a los que les ponían todo tipo de cadenas, tanto físicas como mentales. ¿A qué nos referimos? A que volvemos a ver esta forma de dictadura y esta forma de gobierno mal empleada ante unos habitantes. Aquí, muchachos, en este tema de movimiento de liberación nacional, podemos tomar en cuenta lo que está sucediendo ahorita en la actualidad en Estados Unidos con el caso de de George Floyd, en el cual vemos cómo el racismo que puede llegar a tener un país puede predominar ante muchas sociedades. ¿A qué nos referimos? Pues que estamos en un país vecino donde la discriminación está todavía en la actualidad a tope, donde la mayoría de las personas tienen que vivir con esto del día al día. Así como en México se ha desarrollado muchas manifestaciones por lo de los feminicidios, por ejemplo, pues también en diferentes partes del mundo se está viviendo una demarcación social. En este caso es algo que está pasando en la actualidad en Estados Unidos y vemos el impacto mundial que está teniendo. ¿A qué nos referimos? A que los movimientos sociales que se están dando ahorita en el país vecino, pues son demasiados. Todos aquellos saqueos, todos aquellas no sé, quema de negocios, todas aquellas pintas, etcétera, etcétera. Muchos lo pueden considerar como vandalismo, como muchas veces lo podríamos considerar aquí en México. Pero en este caso vemos cómo existen pruebas, refutaciones de lo que está existiendo en la actualidad en ese país. O sea, vemos cómo la mayoría de los estadounidenses, por el simple hecho de tener un tono de piel distinto al que ellos tienen, al que la mayoría de ellos predomina, pues
se creen superiores a ellos, se creen con los derechos de hacer sentir mal a una persona, de esclavizarla, de incluso, como lo vimos en este caso, de matarla, como les hacía también mención de lo de México sobre los feminicidios. Recuerden que estos movimientos de liberación nacional pues nos van a ayudar para eso, para sacar a flote todo aquello que no nos parezca. Para esto son los temas de historia, muchachos, para retomar cada uno de los aspectos de vida que nos han llevado por diferentes países del mundo, en este caso con Historia Universal, para poder saber cómo actuar, qué nos ha beneficiado, qué nos ha afectado, cuáles han sido las decisiones favorables que se nos han visto a lo largo del tiempo. Bueno, esto es un poco sobre los movimientos de liberación nacional que posteriormente estaremos viendo por las clases de Zoom. Bueno, las actividades, pues como sabes, el día de ayer, la primera y segunda actividad, analizar y tomar nota de las diapositivas que te presento. Como tercera actividad, te voy a pedir que busques en internet el caso que está impactando a Estados Unidos en el momento, que es la protesta tras la muerte de George Floyd. Y como cuarta actividad, relacionar el caso con el tema y dejar tu punto de vista sobre los acontecimientos que se está viviendo. ¿A qué me refiero? A que vas a analizar bien el tema, lo acontecido, lo que está aconteciendo en Estados Unidos, y después vas a dejar tu opinión personal. Recuerda que aquí, cuando les digo una opinión personal, pues no hay ninguna respuesta errónea, porque a lo mejor yo tengo puntos de vista distintos al tuyo. Si tú vas a decir, no, las manifestaciones son innecesarias porque pueden llegar por la vía pacífica, como tal hemos hecho mención el día de ayer, por medio de la política, por medio de reglas, normas, etcétera, y pues nada que ver con las manifestaciones, etcétera. Recuerda que pues todos tus trabajos deben de estar anotados debidamente en tu cuaderno y mandarme evidencia por las asignaciones de la plataforma en modo. Recuerda que es un momento para estar en casa, espero y te encuentres bien y nos vemos el día de mañana.